Muy buenos días a todos, bienvenidos, bienvenidas. Mi nombre es Horacio Urtiaga y el día de hoy vamos a entrar al capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses. Capítulo que obviamente viene en consecuencia al capítulo 4, pero recordemos que el capítulo 4 ha empezado una nueva sección de la carta. Sección que abarca capítulos 4 y capítulo 5 y que es la sección aplicativa de la carta. Hemos visto el énfasis que pone Pablo en que los cristianos en Tesalónica anhelen y busquen abundar en amor y en santidad. Se alejen de la inmoralidad sexual, crezcan en amor y crezcan en esa santidad que significa estar apartados para el Señor. La clase pasada, Pablo en cierto sentido está consolando e instruyendo a los cristianos en Tesalónica con respecto a los hermanos que ya partieron, con los hermanos que ya murieron, que ya fallecieron. ¿Por qué? Porque los cristianos en Tesalónica no estaban muy claros con respecto a la condición de los fallecidos en Cristo cuando Jesús viniera en las nubes. Cuando el Señor va a venir por nosotros, ¿qué va a suceder con los cristianos que ya partieron, que ya murieron? ¿Se van a perder la venida del Señor o no? Y eso estaba causando desesperanza, tristeza en los cristianos en Tesalónica. Y Pablo, al final del capítulo 4, los anima a recordar de que no es así. Que los cristianos que hayamos muerto en Cristo, como los que estemos vivos, vamos a ser transformados con cuerpos glorificados, vamos a resucitar en un abrir y cerrar de ojos y seremos llevados con el Señor para siempre. Ese es el ánimo que Pablo les da al final del capítulo 4. Pero hoy Pablo va a seguir resolviendo algo que tiene que ver con los últimos días en la primera parte del capítulo 5. Así que volvamos a leer lo que leímos en la clase anterior del capítulo 4 y entremos al capítulo 5 de lleno para ir avanzando versículo a versículo y ver cómo lo podemos aplicar a nuestra vida. Así que entremos a Primera de Tesalonicenses 4, veamos la última sección que son de los versículos 13 hasta el 18 y leámoslo juntos. El apóstol Pablo continúa diciéndole a la iglesia en Tesalónica: Hermanos, no queremos que ustedes se queden sin saber lo que pasará con los que ya han muerto, ni que se pongan tristes como los que no tienen esperanza. Así como creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios levantará con Jesús a los que murieron en él. Les decimos esto como una enseñanza del Señor. Nosotros, los que vivimos, los que habremos quedado hasta que el Señor venga, no nos adelantaremos a los que murieron, sino que el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que aún vivamos y hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir en el aire al Señor, y así estaremos con el Señor siempre. Por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. Entremos ahora sí al capítulo 5, versículo 1. En cuanto a los tiempos y las ocasiones, no hace falta, hermanos míos, que yo les escriba. Ustedes saben perfectamente que el día del Señor llegará como ladrón en la noche. De repente, cuando la gente diga paz y seguridad, le sobrevendrá la destrucción como le llegan a la mujer encinta los dolores y no escaparán. Arrancamos el capítulo 5. El capítulo 5, Pablo empieza a tratar un tema que los cristianos en Tesalónica también tienen en su mente y que es una preocupación para ellos. El tema es con respecto a las fechas, a las estaciones, a cuándo va a suceder la venida del Señor como tal. Ahora Pablo está tratando ese tema en específico. Parece que los cristianos en Tesalónica discutían o se preguntaban cuándo va a ser la venida del Señor. Cuando el Señor venga por nosotros, ¿qué señales habrá? Y el apóstol Pablo les dice, en cuanto al tiempo, ¿cuándo va a suceder todo esto? No es necesario que les escriba, hermanos, porque ustedes mismos tienen que recordar que cuando estuve con ustedes en meses atrás, una de las cosas que les dije es que el día del Señor va a venir como ladrón en la noche. Para entender un poco más a lo que se refiere Pablo, nosotros tenemos que recordar las enseñanzas de Jesús y sobre todo la enseñanza central del Antiguo Testamento con respecto al día del Señor. Alguien podría preguntarse, Horacio, ¿qué significa el día del Señor? ¿Qué es lo que Pablo les enseñó a los tesalonicenses con respecto al día del Señor? ¿Es un día de 24 horas? ¿Qué es? La respuesta es la siguiente. El Antiguo Testamento nos enseña consistentemente durante la mayoría de todos los profetas que va a llegar un tiempo final en la historia, antes del establecimiento del reino de Dios aquí en la tierra, donde Dios va a juzgar a la humanidad, donde Dios va a derramar su ira sobre la humanidad que le ha dado la espalda y que lo ha rechazado por irse tras dioses falsos.
Y esto se conoce, o este periodo se conoce como el día del Señor. Y Pablo les está diciendo a los tesalonicenses, muchachos, no se preocupen para o cuándo va a comenzar el día del Señor como tal, cuándo el Señor va a venir por ustedes. Porque el día del Señor, ese tiempo de ira sobre la tierra, va a venir como ladrón en la noche. Cuando la gente esté diciendo paz y seguridad, inmediatamente, repentinamente, va a caer sobre ellos la ira de Dios como los dolores de una mujer en parto, y no escaparán. Cuando nosotros escuchamos la palabra de Pablo en este sentido, recordamos inmediatamente el sermón de Jesús conocido como el Sermón del Monte de los Olivos. El Sermón del Monte de los Olivos es un sermón que tiene que ver casi a su totalidad con los últimos tiempos. Jesús le va a enseñar a sus discípulos que el día del Señor va a contener varias cosas, como guerras y rumores de guerra, como pestes, hambres, terremotos, la aparición del anticristo, la profanación del templo, diversas señales. ¿Okay? Y Jesús, cuando sobre todo está tocando el tema de guerras y rumores de guerra, les dice, estos son solamente los principios de los dolores. Porque el día del Señor como tal es un día que es caracterizado en el Antiguo Testamento y en el Nuevo como dolores de parto. Entonces lo que Pablo les está diciendo a los cristianos en Tesalónica es lo siguiente. Hermanos, recuerden lo que nosotros les hemos hablado acerca del Sermón del Monte de los Olivos de Jesús. Cómo Él les contó y nos contó a nosotros que el día del Señor, el tiempo de su ira, va a llegar como ladrón en la noche. Que cuando la gente esté diciendo paz y seguridad, la gente va a estar en sus propios asuntos, en sus propias cosas. De la nada, destrucción repentina les vendrá. Como la mujer que le vienen los dolores de parto y no podrán escapar. Una de las cosas que Jesús cuenta cuando relata en Mateo 24, Lucas 21 y Marcos 13 este sermón, una de las cosas que relata Jesús es que ese tiempo de ira, el día del Señor, va a ser como en los días de Noé, que la gente estaba casándose y dándose en casamiento, comprando y vendiendo, y de repente un día llegó el diluvio y ahogó a todos. El diluvio no llega como algo esperado para la gente del mundo. Por más que Noé estuvo predicando constantemente que Dios iba a mandar un juicio sobre la tierra, el mundo ni prestó oídos a esa predicación. Y en un abrir y cerrar de ojos, cayó el diluvio sobre toda la humanidad y la destruyó. De la misma manera, dice Pablo en este momento, Jesús ha dejado claro que así sucederá en el día final. Hoy día nosotros podemos estar en nuestras cosas tranquilas y de la noche a la mañana, la ira de Dios va a caer sobre la tierra. ¿Dónde encontramos esta ira de Dios? Ya vamos a ponerlo así, detallada a grandes pinceladas en Apocalipsis capítulo 6 hasta Apocalipsis capítulo 19. Podríamos decir que Apocalipsis 6 al 19 relatan el día del Señor. Yo les animo a darle una chequeada al libro de Apocalipsis, porque ahí vamos a ver detalladamente lo que es el día del Señor como tal. Y el Antiguo Testamento, sobre todo el profeta Isaías, también da muchas pinceladas de lo que va a suceder en el día del Señor. Sobre todo Isaías 24, les animo a leerlo. Entonces Pablo primero les está diciendo, muchachos, esto va a suceder en un abrir y cerrar de ojos. Nadie puede decir cuándo va a ocurrir. Por eso es que Jesús, y esto ya sería una lección para nosotros esta mañana, va a dejar claro que el día del Señor va a empezar sin que la gente tenga idea de su comienzo. En otras palabras, quiero ponerlos en las palabras de Jesús. El día y la hora, nadie lo sabe. Ni siquiera el Hijo, diría Jesús, sino solamente el Padre. Por lo tanto, nadie, y esto es algo que hemos visto varias veces, puede dar una fecha exacta de cuándo va a empezar el día del Señor. Cuándo el Señor va a venir por su iglesia y cuándo va a empezar ese periodo de ira. Si alguna vez ustedes escuchan en internet, en las redes sociales, en la televisión, etcétera, etcétera, en algún maestro que da una fecha de cuándo va a venir el Señor, les está mintiendo. Nadie puede saber eso. Los tesalonicenses parece ser que se están preguntando esa situación. ¿Cuándo va a ser? ¿Qué señales va a haber? Pablo les recuerda. Tranquilos, recuerdan lo que les hemos enseñado. El día del Señor va a venir como ladrón en la noche. Por lo tanto, ustedes no pueden saber, ni el mundo va a saber, cuándo va a caer ese día sobre la humanidad. Así que déjense de hacerse esas preguntas, no se enfoquen en eso. Más bien estén alerta, estén atentos. Y eso es lo que Pablo les va a contar a partir del versículo 4. Ya marcó en cierto sentido la base de la pregunta de ellos. ¿Cuándo va a suceder la venida del Señor? Pablo dice, nadie lo sabe, va a ser como ladrón en la noche y va a ser un tiempo de ira. Pero ahora les va a dar una aplicación a ellos. Ok, si esta es una verdad importante que tenemos que recordar, ¿cómo la debemos vivir nosotros a continuación? Veamos el versículo 4, déjenme ponerlo en pantalla.
Y leamos a partir de este versículo en adelante. Versículo 4. Pero ustedes, hermanos, no viven en tinieblas, como para que ese día los sorprenda como un ladrón, sino que todos ustedes son hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de la oscuridad. Así que no durmamos como los demás, sino mantengámonos atentos y sobrios. Los que duermen, de noche duermen. Los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, los que somos del día, debemos ser sobrios, ya que nos hemos revestido de la coraza de la fe y del amor, y tenemos como casco la esperanza de la salvación. Bueno, ahora el apóstol Pablo los anima a ellos a, en cierto sentido, tener una actitud de velar, tener una actitud de estar atentos. Porque si no sabemos cuándo va a venir el Señor y al mundo lo va a agarrar de sorpresa, nosotros que sabemos que en algún momento va a ocurrir, nuestra actitud debe ser completamente distinta. En el día que el diluvio cayó sobre la tierra, la gente estaba casándose y dándose casamiento, comprando y vendiendo como si nada, pero Noé y compañía no estuvieron así. Ellos estuvieron listos para cuando cayera el diluvio. De la misma manera, nosotros capaz no sabemos cuándo va a venir el día del Señor, pero si sabemos que sí va a venir, debemos tener una actitud completamente distinta a la de la gente que no tiene ni idea de cuándo va a pasar esto o de qué va a pasar esto en general. Entonces, ¿cuál sería nuestra actitud? Nuestra actitud es velar. ¿De qué manera podemos velar? Primero, es tener la expectativa de que el Señor puede venir por nosotros hoy. Y eso es algo que el cristiano actual no tiene muy presente en su vida. Generalmente el cristiano actual tiene en su mente sus planes, tiene en su mente un futuro bien marcado que quiere trazar, ¿no? Yo conversaba con mi esposa en estos días que es común para los cristianos hoy en día, quizás en tiempo de año nuevo o para empezar un nuevo año, como que marcarse planes, proyectos que tú tienes para el año 2025, que es el año que viene. Y tú ya armas toda tu maqueta y dices, bueno, este es mi 2025 que yo tengo planeado. Pero en verdad, si nosotros entendemos la esperanza que tenemos de que el Señor puede venir por nosotros hoy, ese proyecto no está mal en sí mismo, no está mal tener proyectos, no está mal orar por ellos, orar por dirección, pero tenemos que tener presente que al final el Señor puede cambiar nuestros planes, porque nosotros en este mundo vivimos de paso, debemos vivir bajo los planes del Señor, no bajo nuestros planes. Así que todo lo que tú tienes quizás en ese panel donde has puesto todo tu 2025, quizás nada de eso ocurre porque Dios tiene otros planes para ti. Entonces, en lugar de estar enfocándonos tanto en el futuro, que no está mal planear cosas y orar por cosas y tener proyectos, no está mal eso por si acaso, pero en lugar de poner tanto énfasis en eso, entendamos que el Señor puede venir por nosotros hoy. Y deberíamos tener esa esperanza. Esa es la esperanza del discípulo, esa es la esperanza del cristiano. Entonces lo que Pablo quiere es que los cristianos en Tesalónica entiendan que no debemos vivir nosotros como el mundo, que viven metidos en sus cosas y que cuando el día del Señor venga, los va a agarrar pero fríos. En cambio nosotros no, porque nosotros sabemos que el Señor puede venir por nosotros en cualquier momento. Así que tenemos que estar listos, tenemos que estar preparados, tenemos que orar diariamente, venga tu reino, Señor, yo quiero que vengas. Y una de las cosas que Pablo vuelve a hacer en esta carta es soltar a los trillizos del Nuevo Testamento. ¿Cuáles son los trillizos del Nuevo Testamento? Ustedes lo recordarán. Amor, fe y esperanza. Y Pablo les dice, muchachos, ustedes no tienen que ser como los del mundo, que son en buena cuenta los que siempre están dormidos, sino los que ustedes son hijos del día, los que siempre están despiertos. Ustedes no son como los borrachos, que siempre en la noche están embriagados, sino ustedes los que son sobrios, los que siempre están velando. Pero ustedes tienen que tener en este mundo, mientras estamos de paso, una armadura bien marcada. ¿Cuál es la armadura? La armadura del amor, la fe y la esperanza. Y esto lo remarca en el versículo 8, como lo hemos leído. Dice el versículo 8, pero nosotros, los que somos del día, debemos ser sobrios, ya que nos hemos revestido, dice, de la coraza de la fe y del amor, y tenemos como casco la esperanza de la salvación. Esta armadura es importantísima para nosotros. Nosotros hemos estudiado la armadura de Dios en Efesios capítulo 6, en semanas anteriores. Pero acá Pablo está hablando de una armadura usando otras piezas, vamos a ponerlo así, que son los trillizos del Nuevo Testamento. Fe es amor y esperanza. Me encanta esto porque Pablo dice, mira, nosotros, mientras estamos en este mundo de paso, tenemos que estar revestidos con la coraza de la fe y amor y con el casco de la esperanza en nuestra salvación.
¿Qué nos enseña eso a nosotros esta mañana? Que en cierto sentido el discípulo tiene que tener su fe bien marcada. ¿Qué es lo que nosotros creemos? Y caminar en este mundo entendiendo y renovando nuestra mente con el contenido de nuestra fe que está en la palabra de Dios. Pero ese contenido, ese conocimiento no tiene que ir separado del amor. Y acá hay una aplicación para nosotros esta mañana. La aplicación es la siguiente. No tenemos que andar llenándonos de conocimiento en la cabeza si este conocimiento no viene acompañado de amor. Cuando nosotros estudiamos la Biblia, cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, no es para saber más y creernos más que el resto. No es para saber más y poder conversar de cosas teológicas con los demás. El conocimiento que nosotros vamos aprendiendo de parte de Dios a través de su palabra es para que ese conocimiento se transforme en acción, pero es una acción que es producto del amor que ahora le tenemos a Dios porque lo vamos conociendo más. Cuando yo conozco a Dios o empiezo a conocer a Dios, voy conociendo su amor, pero conozco muy poco de su amor. Cuando lo conozco más, voy entendiendo más el amor que Él tiene hacia mí. Y mientras voy conociendo más a Dios, voy primeramente dándome cuenta del amor que Él tiene hacia mí, y ese amor que Él tiene hacia mí lo voy a reflejar hacia otros como consecuencia de su amor. Si es un amor que no se queda en mí, si no lo transmito con los demás. Y yo me puse a pensar, algo que podríamos aplicar esta mañana es, si estamos cayendo en el error de acumular información en nuestra cabeza, pero que esa información no se convierte en amor, tenemos que tener cuidado. Es una señal de alerta para nosotros. Y esto en cierto sentido también es una señal de alerta para mí, porque a mí me gusta estudiar mucho. Pero si mi estudio, mi aprendizaje, no se transforma paso a paso en actitudes de amor, en un corazón transformado más como el de Cristo, más como el de Jesús, de nada vale todo el conocimiento que pueda tener. Nuestra generación de hoy, sobre todo en ciertos sectores cristianos, es de aprender mucho. Y no está mal eso. Pero tú te das cuenta que esas personas conocen mucho de la Biblia, pero no reflejan mucho al Dios de la Biblia. Conocen mucho de la Biblia, lo vuelvo a repetir, pero no reflejan al Dios de la Biblia. Y ese es un problema que veo mucho en mi vida y en muchos cristianos el día de hoy. Aprendemos tanto y sabemos tanto de la Biblia, pero la gente que nos conoce en el día a día no ve ese amor de nuestro Dios que tanto conocemos. Por lo tanto, detengámonos un momento esta mañana y hagámonos la siguiente pregunta. ¿Realmente mi conocimiento de Dios, si está creciendo, se está transformando en amor hacia los demás, o es solamente un conocimiento que me está envaneciendo? Si la respuesta es lo segundo, tenemos que arrepentirnos y pedirle perdón al Señor. Y decirle al Señor, Señor, ayúdame por favor esta mañana a poder transformar lo que yo voy aprendiendo de ti realmente en acción. Realmente transformarlo en actos de amor. Porque la fe viene acompañada del amor. El conocimiento de mi fe no está aislada. Viene acompañada del amor y también de la esperanza. ¿Cuál es la esperanza? La esperanza de la salvación. ¿Cuál salvación? Que el Señor va a venir por nosotros. Recuerden eso. Ahorita lo que Pablo está tratando es la venida del Señor para sacar a su iglesia y derramar su ira sobre la humanidad que lo ha rechazado. Por lo tanto, nosotros tenemos la esperanza de que el Señor va a venir. Quizás hoy, hermanos, va a venir y nos va a llevar para luego juzgar al mundo. La pregunta es, ¿tenemos esa esperanza? ¿Queremos que el Señor venga hoy? Yo quiero que el Señor venga hoy. Y si lo estoy diciendo de una manera hipócrita en este momento, Señor, cambia mi corazón. Ayúdame realmente a tenerte a ti como mi esperanza. Que realmente quiera yo que tú vengas. Que pueda orar realmente sinceramente, venga tu reino. Ese debería ser el deseo de cada uno de nosotros. Por eso tenemos que estar revestidos con la coraza de la fe y el amor y con el casco de la esperanza, de la salvación, que vamos a ver cuando Jesús venga por nosotros. Así que, tarea para nosotros esta mañana, revistámonos de la fe, esperanza y el amor. Terminemos viendo los últimos 3 versículos para ver qué es lo que Pablo concluye a la iglesia en Tesalónica. Versículo 9. Dice, Dios, hermanos en Tesalónica, podría decirlo así, Dios no nos ha puesto para sufrir el castigo, o para la ira, lo diría en otras palabras, sino para alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que, despiertos o dormidos, vivamos unidos a Él. Por lo tanto, anímense y edifíquense unos a otros, como en efecto ya lo hacen. Bueno, Pablo termina esta sección diciendo, muchachos, hermanos en la fe, Dios no nos ha puesto para la ira.
Por lo tanto, no piensen ustedes que van a pasar por el día del Señor. Ese tiempo de ir ustedes no lo van a pasar. Más bien Dios nos ha puesto para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros. Él ha sufrido por nosotros para que nosotros no tengamos que sufrir. Por lo tanto, anímense unos a otros con esta fe que tenemos en común. Edifiquémonos y animémonos unos a otros con esta fe. ¿Qué es lo que quiere decir el apóstol Pablo para terminar? Y con esto acabo el tiempo devocional. Que la certeza que nosotros tenemos, la esperanza que tenemos en que el Señor va a venir por nosotros y que podría venir hoy, no nos lleva a tirarnos patas arriba, como se dice coloquialmente, y esperar la venida del Señor, sino más bien nos lleva a la acción. Nos lleva a revestirnos de la coraza de la fe y el amor y el casco de la esperanza en la salvación, pero también nos anima a edificarnos mutuamente hasta que el Señor venga. Si el Señor viene hoy, ¿estás sirviendo a tus hermanos en la fe? ¿Estás sirviendo a tu prójimo? ¿Estás dando a los demás lo que Dios te ha dado a ti? Si Dios te ha dado un don, te ha dado un talento, ¿lo estás usando para edificar su iglesia? ¿Lo estás edificando para alcanzar a otros, para amar a otros, para servir a otros? Que el Señor nos encuentre así como iglesia, edificándonos mutuamente, animándonos mutuamente, porque no sabemos cuándo el Señor va a venir. Animémonos unos a otros y edifiquémonos unos a otros hasta que el Señor venga. Por lo tanto, que el hecho de saber de que Jesús viene quizás hoy no nos deje inactivos, sino que más bien nos impulse a servir a los demás y que así nos encuentre nuestro Dios. Así que ese es el ánimo que quería darles y que Pablo quería darle a los hermanos en Tesalónica. Espero que haya sido de edificación este pequeño devocional para ustedes. Si tienen preguntas, dudas, comentarios, por favor háganmelo saber, que con gusto voy a intentar responder sus preguntas a continuación. Muchas gracias por su atención, que Dios los bendiga.